tardes, mis amados hermanos. Es un gozo poder estar presente en esta conferencia y más aún ver cómo el Señor ha ido obrando de una forma muy especial aquí en la ciudad de Santa Cruz. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Quisiera dar lectura al versículo 7 antes de poder iniciar con esta conferencia. Hebreos capítulo 13, el versículo 7, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en este momento para suplicarte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas asistirnos, Señor, tanto al expositor como también a los que vamos a estar oyendo tu palabra. Pues ayúdanos, Señor, a comprender el tema que vamos a estar aprendiendo y al mismo tiempo, Señor, que podamos ser retados, que podamos ser animados a proclamar tu evangelio, Señor, con nuestros labios, pero también, Señor, con nuestras propias vidas. Gracias por la salvación que en Cristo nos has dado. Y gracias por todas aquellas promesas que a través de esa salvación tú has ganado en favor de nuestras vidas. Bendice este tiempo, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sin duda alguna, mis amados hermanos, una de las épocas que ha marcado la historia del cristianismo fue la de los puritanos. El movimiento puritano es la expresión cristiana más madura de la teología bíblica reformada a lo largo de la historia de la Iglesia. Hablar de los puritanos es hablar de un grupo de cristianos que Dios ha levantado a finales del siglo XVI y siglo XVII, que en la gracia de Dios ellos se esforzaron por hablar, por enseñar, por predicar y vivir en todo momento y lugar conforme a la palabra de Dios. El puritanismo, como alguien lo expresó, fue un movimiento de santidad evangélica que buscaba implantar su visión de renovación espiritual, nacional y personal, tanto en la iglesia como en el Estado y en el hogar, en la educación, en el evangelismo, en la economía, en el discipulado individual, en la devoción, en el cuidado y en la competencia pastoral. En esta sesión, que lleva como título El legado puritano y la evangelización, vamos a ver ciertos distintivos del legado evangelístico que los puritanos han dejado para las siguientes generaciones. Y este tema, mis amados hermanos, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia proclama la doctrina reformada, muchas personas acusan que por el hecho de enseñar y de aprender la doctrina reformada, pues los reformados ya no evangelizan, ya que ellos creen en la soberanía de Dios, por lo tanto ellos se quedan con los brazos cruzados y ya no comienzan a proclamar el evangelio, pues entienden que Dios va a salvar a todos aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nosotros en este estudio vamos a ver que esa idea, que esa acusación es falsa, porque una iglesia que proclama la doctrina reformada tiene un gran celo por la predicación del evangelio, por el evangelismo, como nosotros vamos a ir viendo en esta sesión a la luz de estos personajes que Dios levantó hace muchos siglos atrás. En ese entendido, mis queridos hermanos, el tema que vamos a desarrollar va a ser el siguiente. Vamos a estar viendo aquellos rasgos distintivos del evangelismo puritano. Y estos rasgos distintivos pues son dignos de imitar en el presente. Como iglesia estamos llamados a poder imitar. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, imitad la fe de aquellos pastores
que por un lado hablaban la palabra del Señor, pero al mismo tiempo también su conducta era digna de aquello. Y mis amados hermanos, vamos a ver estos rasgos con el propósito que cada uno de nosotros podamos ser retados también a extender el reino y la gloria de Dios en este mundo. Estos rasgos de los cuales vamos a estar hablando en esta sesión, lo vamos a ver bajo 3 encabezados, los cuales van a ser el bosquejo de nuestro estudio de esta tarde. Vamos a ver el fundamento de la evangelización puritana, vamos a ver el método de la evangelización puritana y en tercer lugar vamos a ver su motivación. Entonces son los 3 elementos que vamos a estar desarrollando en esta tarde. En primer lugar, el fundamento del evangelismo puritano. ¿Cuál era el fundamento del evangelismo puritano? Mis amados hermanos, el evangelismo puritano descansaba en la palabra de Dios. Todo aquello que tenía que ver con la vida cristiana, incluyendo en ella la evangelización, para los puritanos necesariamente debía estar basado en las santas escrituras. Su mensaje, su actitud, su motivación, sus métodos, sus propósitos, entre otras cosas que son parte de la evangelización, para los puritanos, todo ello estaba fundamentado en la palabra de Dios. Y esto era así, porque ellos estaban plena y totalmente convencidos de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Los puritanos tenían la convicción que la Biblia, siendo la palabra de Dios, pues es el único libro que tiene toda la autoridad, que es todopoderosa, que es la única regla suficiente para el hombre en cuanto a fe y conducta. De ahí que un varón del siglo XVI, Henry Smith, un predicador puritano, él decía a su congregación: debemos poner la palabra de Dios siempre ante nosotros como una regla y creer solo lo que ella enseña. Amar solo lo que ella prescribe, odiar solo lo que ella prohíbe, hacer solo lo que ella ordena. Para los puritanos, la Biblia era el único y perfecto manual provisto por Dios para la salvación y la edificación del creyente. La Biblia era el único perfecto manual provisto por Dios para llevar a cabo la noble tarea de la evangelización. Siendo así, por ejemplo, la palabra de Dios era la que gobernaba el mensaje de la evangelización puritana. Nosotros vemos que el evangelio contemporáneo o la evangelización contemporánea ha limitado el mensaje del evangelio a las 5 famosas leyes del evangelismo. El evangelismo contemporáneo, en muchos círculos aún cristianos, niega hablar del pecado, niega hablar del arrepentimiento, niega hablar del señorío de Cristo. El evangelismo contemporáneo presenta a Dios como alguien que necesita del hombre, como alguien impotente que está esperando que el pecador abra la puerta de su corazón y recién él va a ingresar. Contrario a ello, el mensaje del evangelio puritano pues consistía en declarar todo el plan eterno de salvación. El evangelismo puritano implicaba explicar la obra salvadora de las 3 personas de la Trinidad. Implicaba llamar a los pecadores a una continua vida de fe y arrepentimiento, a una vida continua de compromiso. Implicaba explicar la forma en la que el creyente debe vivir luego de que él haya sido salvo. Implicaba dar a conocer las advertencias bíblicas de no tener una fe genuina. El evangelismo puritano implicaba mostrar a través de la Biblia las consecuencias de persistir voluntariamente en el pecado y en la incredulidad. Thomas Manton, un puritano, hablando respecto al mensaje del evangelio,
él dijo lo siguiente: la suma del Evangelio es esta, que todos aquellos que por medio del arrepentimiento y la fe verdaderos realmente le den la espalda a la carne, al mundo y al diablo, y se rinden ante Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como su Creador, como su Redentor y Santificador. Pues ellos encontrarán a Dios como un Padre que los recibirá como a sus hijos reconciliados, y por amor a Cristo les perdonará sus pecados, y por su Espíritu les dará su gracia. Y si ellos perseveran en ese rumbo, al final Dios les glorificará y les concederá una felicidad eterna, pero condenará a los incrédulos, los impenitentes y los impíos con el castigo eterno. Hechos capítulo 20, versículo 24 en adelante, dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto, dice el apóstol Pablo, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Predicar el Evangelio de la gracia de Dios para los puritanos era anunciar todo el consejo de Dios. Ese era el concepto puritano de la predicación del Evangelio: predicar todo el consejo de Dios. Para ello, lo que estos hombres hacían era citar versos, explicar versos, enseñar y explicar las diferentes doctrinas encontradas en dichos versos, y luego de todo ello, aplicarlos a la vida del pecador. De ahí, mis amados hermanos, que el evangelismo puritano, a diferencia del evangelismo contemporáneo, era concebido como un proyecto a largo plazo de enseñanza e instrucción, en el cual los siervos de Dios buscaban simplemente ser fieles a la entrega del mensaje del evangelio, ser fieles a aplicar ese evangelio a la vida de las personas. Y por supuesto, ellos esperaban que el Espíritu Santo atraiga a los hombres que escucharían este mensaje a través de la fe, a su manera y en el tiempo que Él quisiese. El mensaje puritano estaba basado en la palabra de Dios. No solo eso, sino que también la palabra de Dios gobernaba la actitud de los evangelistas puritanos. Para los puritanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pues eran doctrinas bíblicas que no tenían necesidad de ser reconciliadas. Ellos decían: no necesitamos reconciliar a aquellos que no están confrontados, aquellos que son amigos. Pues estas dos doctrinas bíblicas eran las que moldeaban la actitud de los evangelistas puritanos: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 21, dice el Señor ahí: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los puritanos estaban conscientes que la salvación del pecador pues estaba en las manos de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes. La salvación está en las manos de Dios. Eso es soberanía. Pero también ellos estaban conscientes que el medio designado por Dios para dicha salvación pues era la predicación de sus siervos. Agradó a Dios salvar por la locura de la predicación, y eso es responsabilidad. Ellos estaban conscientes de estas dos verdades. De ahí que William Gurnall, él dijo en un momento a un grupo de predicadores: Dios nunca
puso sobre tus hombros el convertir a las personas a las que te envían. Sí, tú vas a ir a predicar, pero tú no tienes el peso de convertirles. Más bien él dijo, tu deber solo es publicar el evangelio. Esa es tu responsabilidad. Quien se encarga de convertir a las personas es Dios. Pero Dios lo hace a través del medio de la predicación. ¿Y quién es responsable de predicar? Pues lo son ustedes, dijo este hombre a ese grupo de predicadores. Siendo que los puritanos entendían que la salvación de los pecadores está en las manos de Dios, pues ellos eran hombres que dependían de la providencia de Dios. Eran hombres que dependían de Dios por medio de la oración. Los puritanos dice que oraban antes, durante y después de predicar el evangelio. Richard Baxter, un puritano famoso que ha escrito el libro El Pastor Reformado, hablando de ello, él dice lo siguiente: toda la obra, y cuando se refiere a obra, él está hablando acerca de la predicación del evangelio. Él dice, toda obra debe llevarse a cabo con un profundo sentimiento de nuestra propia insuficiencia y dependencia total de Cristo. La oración debe llevar adelante nuestra obra, así como nuestra predicación. No predica de corazón a la gente quien no ora fervientemente por ellos. Si no prevalecemos con Dios para que les dé fe y arrepentimiento, nunca prevaleceremos con ellos para que crean y se arrepientan. La oración es la que debe acompañar a la predicación del evangelio. Siendo que el medio designado por Dios para la salvación del pecador era la predicación del evangelio por medio de sus siervos, los puritanos no se quedaban simplemente orando ahí con los brazos cruzados, sino que también ellos se esforzaban y eran fervientes en su responsabilidad evangelizadora. Richard Baxter más adelante, él hablando al respecto, continúa diciendo, tenemos el mismo espíritu de Cristo, quien fue movido a llorar sobre los no arrepentidos. Si permanecemos en silencio mientras los pecadores van al infierno, esto indica que valoramos en muy poco sus almas. ¿Acaso permitiríamos que nuestro peor enemigo sufriera así, sin hacer el mínimo esfuerzo para ayudarle? De todas las cosas que pudiéramos descuidar, asegúrense, decía él, de no fallar en la gran obra de la evangelización, rogando, persuadiendo y urgiendo a los pecadores para que se vuelvan a Cristo para salvación. La palabra de Dios gobernaba, conducía, dirigía. La palabra de Dios era el fundamento de la evangelización. En segundo lugar, veamos el método del evangelismo puritano, que como bien vamos a ir observando, también ello estaba basado en la palabra de Dios. ¿Y cuál era el método de la evangelización puritana? Pues bajo este encabezado quisiera hablar de dos elementos. En primer lugar, acerca de la predicación del evangelio en sí, puritano, y en segundo lugar, de la práctica del evangelismo. La predicación y la práctica. ¿Cómo es que era la predicación del evangelio puritano? La predicación del evangelio puritano seguía el modelo bíblico. Ellos predicaban lo que la Biblia decía que se debía de predicar. Pues los puritanos diagnosticaban que el primer problema del hombre era el pecado. El pecado es el problema principal del hombre. ¿Cuál era el diagnóstico que ellos daban acerca de la condición del hombre? Pues ellos decían que el hombre es culpable de pecado. Él es culpable de pecado. Además, el hombre está contaminado por el pecado. Y no solo ello, sino que también el hombre es esclavo del pecado. Ellos llegaban al punto del problema, al corazón del problema, lo cual lo identificaban como pecado. Además, los puritanos analizaban el problema del pecado en dos términos.
Pues ellos decían que el pecado es una oposición a Dios en esta vida. Pero además de ello, el pecado va a ser condenado por Dios en el futuro. Pues todos los que pecan, decía él, hoy se están oponiendo al Creador de los cielos y de la tierra. Y si persisten en pecado, más adelante ellos van a pagar. Pues hoy están bajo la ira de Dios y llegará el día en que ellos serán condenados por Dios. Los puritanos, además de ello, insistían en declarar que el fin de la salvación es la gloria y la alabanza de Dios. Ellos enseñaban a aquellos que predicaban el evangelio que la salvación de sus vidas no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para alcanzar el fin supremo, que es la gloria de nuestro Dios. Los puritanos además enfatizaban la suficiencia de Cristo y su obra de salvación. Los puritanos exaltaban la condescendencia de Jesucristo. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, el Dios eterno, el Rey del mundo, ha descendido a este mundo para poder dar su vida por pecadores como tú y yo, que no lo merecemos? Los puritanos enseñaban que la forma en que los creyentes deben responder al evangelio de la gracia de Dios es por medio de la fe, y fe que era otorgada por Dios. ¿Cómo era la práctica del evangelismo puritano? Hemos visto su mensaje, pero ¿cómo es que era la práctica? Para los puritanos, la práctica también estaba fundamentada en la palabra de Dios. Y ellos veían que se debía de predicar el evangelio en por lo menos de 4 formas. La primera era una predicación congregacional. Pues toda predicación de la palabra de Dios en medio de la congregación, para los puritanos era la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Y esto era así por 2 razones. Porque los puritanos entendían, ellos estaban convencidos que toda la Biblia habla de Jesucristo y su obra de redención. Pero además de ello, pues ellos estaban conscientes que en todas las reuniones congregacionales no solo estaban compuestas de creyentes, sino que también habían incrédulos ahí. Creyentes necesitados del evangelio para su edificación e incrédulos necesitados del evangelio para su salvación. J. Parker, un estudioso de los puritanos, él comenta al respecto de ello. Dice: los puritanos no consideraban los sermones evangelísticos como una clase especial de sermones, con un estilo propio y con normas específicas. Más bien la postura puritana afirmaba que todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Y debido a que todos los sermones debían exponer y aplicar lo que está en las escrituras, como consecuencia, todo buen sermón necesariamente se caracterizaría por anunciar a Jesucristo. Y por lo tanto, y en cierta medida, todos los sermones serían evangelísticos. Cada predicación era una predicación del evangelio, un llamado al arrepentimiento. Una segunda forma era la predicación al aire libre. De los diferentes puritanos que predicaban al aire libre, uno de ellos en la historia vemos al famoso escritor del Progreso del Peregrino, John Bunyan. Este hombre, dice la historia, que fue arrestado justamente por predicar a un grupo de personas en una granja. Él fue arrestado y pasó su condena durante 12 años. Y es interesante que cuando tú lees la historia, pues la prisión no detuvo la pasión de este hombre. Pues él buscó oportunidades dentro de la prisión para continuar predicando el evangelio en reuniones secretas que se realizaban ahí en la cárcel. Y como bien muchos saben, fue durante esos 12 años que él estaba encarcelado que él escribió su famoso libro. Un libro que, si bien nos habla de la eternidad,
también nos habla del Evangelio. Este hombre estaba impregnado del Evangelio. Y su sed y su deseo de proclamar el Evangelio, pues le llevó a escribir este tratado que hasta el día de hoy es de bendición para muchas personas. Una tercera forma en la que los puritanos practicaban la evangelización era la catequización. La catequización. ¿Qué es o qué era la catequización? La catequización, amados hermanos, es la instrucción en las doctrinas bíblicas por medio del uso de los catecismos. ¿Y qué son los catecismos? Los catecismos son escritos que explican las doctrinas bíblicas por medio de preguntas y respuestas, las cuales están respaldadas en la Biblia. Los puritanos tenían la costumbre, luego de la predicación dominical, durante la semana, pues ellos se daban a la tarea de catequizar a las diferentes familias de la congregación. El ministerio pastoral y evangelístico de algunos puritanos, como por ejemplo Richard Baxter, Joseph Alleine, entre otros, se caracterizó justamente por la catequización. Dice que el puritano Joseph, durante el resto de la semana, de lunes a viernes, él catequizaba a los miembros de su iglesia y a las personas a quienes se encontraba en la calle. Richard Baxter, en su testimonio, él menciona que dedicaba 2 días completos, los lunes y los martes, para catequizar a los miembros de su iglesia. Una tarea, por supuesto, muy ardua, pero que, como la historia nos enseña y nos muestra, había sido bendecido grandemente por el Señor. Una cuarta forma que los puritanos consideraban como predicación del Evangelio o como evangelización era el testimonio personal del cristiano. Para los puritanos, el testimonio personal del creyente era una poderosa herramienta usada por Dios que respaldaba la predicación del Evangelio. Richard Baxter, en su libro, él comenta lo siguiente al respecto. Es cierto, hermanos, que tenemos motivos para vigilar nuestros actos, tanto como nuestras palabras. Si queremos ser verdaderos siervos de Cristo, no ha de ser solo de boca, sino también de hecho, para ser hacedores de la palabra y no tan solamente predicadores. No vaya que nos engañemos a nosotros mismos y a los demás. Y él termina diciendo esta frase: una doctrina práctica se predica en la práctica. Una doctrina práctica se predica en la práctica. Los puritanos determinaron que cada uno debía evaluar su propia conciencia para comprobar que el poder salvífico del Evangelio, el cual ellos compartían a otros, también era un poder que estaba obrando en sus vidas. Ellos sabían, como John Owen lo dijo, un hombre no puede predicarles bien a otras personas si no le ha predicado su propio sermón primeramente a su propia alma. Si la palabra no mora con poder en nosotros, no puede salir de nosotros con poder. El testimonio del creyente era una poderosa herramienta usada por Dios para comprobar, para reforzar la predicación del Evangelio. Vimos acerca del fundamento, vimos acerca del método. Vamos a terminar viendo la motivación del evangelismo puritano. ¿Cuál era el propósito por el cual los puritanos llevaban a cabo su obra de evangelización? ¿Qué era lo que en última instancia motivaba a los puritanos para que predicasen el evangelio de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo? Pues nosotros podemos observar que por lo menos 3 cosas motivaban a esta generación para que predicasen y se desgastasen en el evangelismo. En primer lugar, la conversión y la salvación
del pecador. La conversión de las almas, decía Richard Baxter, es nuestra meta principal. Debemos dedicar todas nuestras fuerzas a ella. Es tan grande la desgracia de los inconversos que clama por nuestra compasión. Los inconversos están en hiel de amargura y en prisión de maldad. No tienen parte en el perdón de los pecados, ni tienen esperanza de gloria. Por eso es necesario, decía él, predicarles el Evangelio. Por eso es necesario predicarles el Evangelio. Y claro, este anhelo, este deseo, simplemente era un deseo que se lo encuentra en la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 10. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 10. Dice ahí: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuál era el propósito por el cual el apóstol Pablo se desgastaba? Dice aquí, la salvación de los escogidos de Dios. Una segunda motivación para predicar el Evangelio era la gloria de Dios. Los puritanos no solamente predicaban para la salvación de las personas, sino también para la gloria de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sin duda alguna, podemos nosotros declarar que este pasaje era uno de los emblemas del puritanismo. Y esto queda evidente en el Catecismo Menor de Westminster, un documento redactado por los puritanos que comienza con la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? A lo que ese catecismo responde diciendo: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y era dicho propósito lo que movía, lo que impulsaba, lo que motivaba a la predicación del Evangelio. Una tercera motivación para los puritanos era la magnificencia de Jesucristo. El hecho de que Cristo sea exaltado, el hecho de que Cristo sea alabado, el hecho de que Cristo sea conocido. La predicación del Evangelio puritana, por encima de todas las cosas, se preocupaba por el honor y la gloria de Cristo. Los puritanos predicaban el Evangelio para mostrar a los pecadores la grandeza y la belleza de la persona de Jesucristo. Ellos predicaban para mostrar al pecador las grandes misericordias y la majestad de Cristo. Ellos predicaban para mostrar el incomparable amor de Jesucristo manifestado en la cruz del Calvario. Ellos tenían un gran amor por Cristo, que anhelaban que todos lo amen como ellos lo amaban. Y para ello, ellos se esforzaban por dar a conocer todo aquello que conocían de Cristo, sus virtudes, su belleza. Dice Richard Sisbes, un puritano, hablando de ello: es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que estar en el cielo sin Él. Todas las delicias sin Cristo son más que un banquete fúnebre, donde el maestro de la fiesta está ausente. No hay más que solemnidad. ¿Qué es todo sin Cristo? Las alegrías del cielo no son las alegrías del cielo sin Cristo.
Él es el mismísimo cielo del cielo. Ese era el concepto que ellos tenían de Jesucristo. El cielo sin Cristo deja de ser cielo. Ellos amaban a Jesucristo y querían que los pecadores también amen y conozcan a este Jesucristo. He ahí, mis hermanos, lo que hemos visto. El fundamento de la evangelización, la palabra de Dios. La metodología, pues ellos lo basaban en la palabra de Dios. Ellos hablaban del pecado, ellos hablaban de Cristo, ellos hablaban del propósito de la salvación, que es la gloria de Dios. Ellos no solamente predicaban ahí en los cultos de adoración, ellos también predicaban por las calles. Ellos predicaban casa por casa. Y no entendían el evangelismo simplemente en un par de minutos, sino como un estilo de toda la vida. Además, ellos predicaban no solamente para la salvación de los pecadores, sino también para la gloria de Dios, y de manera muy especial para que Cristo sea exaltado, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. He ahí, mis hermanos, el legado que los puritanos nos dejaron en cuanto a esta tarea. He ahí ese legado al cual nosotros estamos llamados a imitar, no por seguir simplemente a hombres, sino a hombres que seguían lo que la palabra de Dios enseñaba. Hombres que trataban de imitar lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Pues nosotros estamos llamados a seguir dichas enseñanzas. Y que Dios quiera usar esta enseñanza, mis queridos hermanos, para poder retarnos a continuar con esta obra, con esta tarea en la cual tú y yo estamos involucrados. Si tú eres hijo, hija de Dios, tú ya estás involucrado en esta noble y bendita tarea. Sea Dios bendiciendo su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por enseñarnos sobre este tema particular. Al ver, Señor, que estos hombres a quienes tú has levantado hace varios siglos atrás, cómo ellos eran celosos de la gloria tuya, cómo ellos, Señor, habiendo sido salvados por ti, tenían ese deseo de poder engrandecer tu nombre a lo largo de todo el mundo. Pues quieras darnos tú, Padre, esa misma pasión. Quieras tú darnos, Señor, ese mismo deseo, ese mismo anhelo. Y en las diferentes posibilidades que tú nos das, poder extender tu reino. No porque nosotros tenemos, Señor, el poder o la capacidad, pues todo ello descansa en ti, sino porque tú nos das el privilegio de participar de esa noble tarea, que es el medio por el cual tú salvas personas, tú reúnes personas en tu reino y extiendes tu evangelio por todo este mundo. Gracias, Padre, por esa oportunidad de no solo hacernos salvos, sino también de usarnos en esta maravillosa y extraordinaria obra. Pues te agradecemos y te oramos en este momento, y lo hacemos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador. Amén.